en Miami hasta lo último de la tierra, enseñándonos lo que Jesús nos enseñó por medio de grupos en casa, a dar la vida por nuestros amigos. Muy bien, muy bien. Está listo, ya está listo. Amén. Ok, muy bien. Hoy vamos a hablar del reino de Dios, pero hay un dato peculiar. Y la palabra de Dios lo respalda cuando dice que Dios nunca descansa. Siempre Él está trabajando. Siempre está. Por lo tanto, el reino siempre está avanzando. Nunca, no es estático. No es quieto. Nosotros sí buscamos la paz, buscamos la tranquilidad, porque nuestra mente es finita. Actualmente por eso Dios nos tiene que exhortar siempre a renovar nuestras fuerzas, como decía en la dinámica, renovando y confiando en Dios, vamos a podernos mover con mayor libertad. Así que hoy vamos a hablar del reino avanza. Amén. ¿Okay? ¿Y cómo sabemos que el reino avanza? Pues sabemos que el reino avanza porque cada uno de nosotros avanzamos. El propósito por el cual existe la iglesia es para preparar a los santos. Y preparar a los santos significa equiparlos para que puedan luchar afuera. Porque la pelea no es adentro de la iglesia, la pelea es afuera. La iglesia es el campo de entrenamiento. Es donde lo preparamos a usted para que cuando salga a la calle, pues cumpla la preciosa función que Dios nos encomendó, como lo dijo Ani hace un momentito, que es la visión de la iglesia, que es ir y hacer discípulos. Amén. La gente ha pensado, por mucho tiempo ha pensado que hay que solamente predicar la palabra. Y está bien que se predique la palabra, pero hay que darle seguimiento a la palabra. Si no le damos seguimiento a la palabra, no estamos haciendo nada. Es como un padre o una madre especialmente, que tiene un hijo y lo deja en la calle. No le enseña más. ¿Ustedes sabían eso con sus hijos? No, de ninguna manera. El instinto maternal que hace educarlo, protegerlo, cuidarlo, eso es lo que Dios hace a través de la iglesia. Proteger el fruto y guardarlo. Por eso que esa visión es muy buena para este tiempo, donde la gente necesita tanto afecto. La iglesia da ese afecto que la gente necesita. Por eso que uno se siente tan bien cuando está en la iglesia, porque llega y todo su amor. Pareciera un terreno diferente al que está afuera. Y uno se recarga. Sí, uno se recarga, correcto. Cuando en la pandemia yo... Por eso que nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, protegerlo. Y la mejor manera de proteger eso es preparándonos, es avanzando en el reino juntamente con la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces la idea que hoy tenemos es que Dios está obrando. Sí, por eso el reino avanza porque Dios está obrando. Pero hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Cuál es esa parte para que el reino avance? Esa la vamos a descubrir el día de hoy. ¿Amén? Amén. Ok. Vamos a ver, pastora, por favor, léanos la introducción. Ok, vamos a comenzar un momentito. Dice, no merezco ganar. Esas fueron las declaraciones del delantero francés Kylian Mbappé. Aquí los jugadores saben. Quien, a pesar de ganar un mundial de fútbol en 2018 y ser firme candidato para ganar el Balón de Oro, y declaró que no se veía como merecedor, que había mejores jugadores. Es cierto que a nivel individual he ganado bastantes trofeos, pero al fútbol no se juega solo y hay que aceptarlo. Él dijo así: hay cierto honor en reconocer cuando nos merecemos algo, cuando reconocemos que hay otras personas que se han esforzado o que han logrado más. Pero no hay ningún honor en tachar a alguien más de no ser merecedor de algún reconocimiento. En ocasiones nos enfocamos tanto en lo que a nuestro criterio no merecen los demás, que se nos olvida revisar nuestra propia vida y hacer en nosotros mismos los cambios que pedimos para ellos. ¿Amén?
Entonces, estamos viendo un peligro de detalle aquí, importante por cierto, que lo hizo un muchacho, Mbappé, es un joven. Cuando ganó la Copa tenía 19 años, ¿no? Sí, empezó. 18 tenía cuando ganó la Copa. 18. Adelante. Tenía 18 años. ¿Se dan cuenta? Tenía 18 años y un joven a los 18 años está hablando de esta manera, parece extraterrestre. Parece que no. Que se venga a montar acá a mi lado. Dice que le falta la máscara. ¿Qué pasó? ¿Falta la máscara? Sí. Bueno, y entonces, definitivamente, aquí vemos que este muchacho hay humildad en él. Aunque después se le puedan subir los humos y todas las cosas, pero realmente aquí vemos una declaración de humildad y parece que esta fue recopilada en más o menos por el tiempo del 2018, cuando pues realmente estaba con no mucha fama, porque él no era tan famoso. A partir del 2018, de ganar el Mundial, pues era famoso, pero realmente no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de las condiciones en las que él considera que verdaderamente debe uno preocuparse por él. Eso es el reino, ese es el pensamiento del reino, así es como el reino trabaja, pero más importante son los demás que nosotros. Cuando nosotros entendemos eso y funcionamos en ese punto, vamos a ver el reino de Dios avanzando, caminando. Por eso nosotros debemos entender que la palabra que Jesús dijo, que Él no había venido a que le sirvan, sino Él había venido a servir, a dar su vida en rescate. O sea que ahí es que podemos ver el corazón de Cristo y por lo tanto el reino. Porque acuérdense que él dijo que el reino de Dios se había acercado ¿con quién? Con Él. El reino de Dios se acercó a la tierra a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Está bien? Muy bien. Y para eso pues vamos a ver el primer punto, que el reino siempre avanza. Como les dije al principio, el reino no es estático, siempre está funcionando. Así como nuestras vidas avanzan y cada día tiene su propio afán y cada mañana sus misericordias son nuevas, así mismo es el mismo reino. Amén. Y Lucho, léenos. El reino siempre avanza. Hechos 10, del 1 al 5. Es una historia muy interesante. Dice así: en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como Italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la has recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. ¿De qué estamos hablando o de qué se está hablando en el primer punto? De un caso típico de la presencia de Dios frente a una persona que no necesariamente era perteneciente a la iglesia o a lo considerado en ese tiempo la fe judía. Ojo, era romano. Y los romanos con los cristianos del Egipto. Del Egipto. Pero sin embargo, la fe de este soldado romano había llegado a tales puntos que ya Dios lo estaba mirando de una manera diferente. Cuando dice que Dios había visto cómo ayudaba a la gente y cómo ofrendaba. Fíjense qué curioso. Presentó una condición para que Dios pudiera considerarlo apto para su reino.
Asimismo, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, que no importa si seamos o no participantes activos de la iglesia, tu forma de caminar refleja algo. ¿Qué vemos en este hombre? ¿Qué reflejaba este hombre? ¿Reflejaba religiosidad o reflejaba espiritualidad? Que reflejaba fe, espiritualidad. Espiritualidad. Entonces, si se dan cuenta, entonces el reino no es religión. El reino es vida en el Espíritu. Por eso lo que vemos en Cornelio era vida en el Espíritu. O sea, cuando nosotros vemos que el reino avanza, es cuando vemos que el reino se mueve en el Espíritu. No se mueve por religiosidad. ¿Amén? Ese punto está ahí. ¿Quién quiere opinar o quiere hablarnos acerca de esto? Ya les di una pauta. Pastor, ¿quiere? Sí, me doy cuenta que el ángel fue muy específico. Le dijo que fuera a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Entonces, no creo que Cornelio conocía a Pedro en esa época. Entonces, wow, como es, yo me imagino a Cornelio pero ¿quién es Pedro? Pero sabían, en esa época, sabían del movimiento cristiano, sabían de los apóstoles, sabían de Cristo. O sea, la fe de él no incluía un misticismo, él tenía una fe clara, él sabía que había un Salvador, que había un hombre con tanto poder para sanar. Acuérdense que él estaba hablando de la sanidad de su familia, de su familia. ¿Recuerdan? Más adelante sanó al hijo. Este mismo soldado romano, que su hijo estaba enfermo, estaba muriéndose, y lo sanó a la distancia. ¿Recuerdan? Entonces, él conocía el poder del reino. Por lo tanto, su fe estaba firme y conocía a Cristo. Claro. Entonces, tal vez no conocía de persona a Pedro, no había conversado con Pedro, pero cuando el ángel le dice eso, él sabía de la obediencia de Cornelio. Cornelio no iba a dudar, Cornelio iba a hacer lo que el ángel le había dicho, porque la espiritualidad de él estaba a toda prueba. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acerca de esto? Que nosotros tenemos que ir a lo que nos está diciendo el Señor en su palabra y no podemos estar pensando en que si sí o que no, sino ir directo, tomar lo que dice ahí, las decisiones que uno toma y las instrucciones que nos da y hacerlo, ¿no? El reino dice siempre avanza, con nosotros y nosotros el reino va a avanzar. Así es. Por eso es importante no ponerse tan religiosos. A veces No. nos ponemos tan religiosos y tan súper espirituales. Uy, no, es que voy a orar. Pero si te está Está hablando. bien que ores, pero... Y hasta como con solemnidades, ¿no? Porque ayer precisamente hablábamos en la academia que a veces, que era lo que repetíamos en algún momento cuando uno rezaba el Padre Nuestro, que lo leías, o sea, lo repetías sin interiorizar lo que estabas hablando en ese momento. Entonces, orar, voy a orar, pero como todo no, orar es simplemente conversar con Dios. Y Javi nos decía, cuando se hace tan repetitivo tu oración que ya llegas al punto en que la estás diciendo y no estás interiorizando, tú nunca hablas con una persona diciéndole exactamente lo mismo siempre. Entonces, Igual lo sientes como candaleta. ajá, entonces orar todos los días por lo mismo hace que caigas en esa situación. Entonces personalízala un poco más de qué vas a hablar tú en ese momento. Y yo por lo menos a veces digo, orar no solamente es en un instante, tú prácticamente pasas orando todo el día, porque hay momentos en que Diosito, tal cosa, que hago en este momento, o sea, en cualquier momento tú te conectas con un momento y vuelves y sigues en tu rutina. Sí, porque hay situaciones que uno vive, pero como dice, las instrucciones que Él nos da son claras, oramos y todo y confiamos. Y avanzamos, no nos quedamos a seguir. No, espérate, ¿será que me dijo? No, entonces sigo y sigo y sigo, entonces no avanzo nunca, me quedo estancada. Entonces vemos que vemos varias características. La principal es que
Cornelio tenía una relación. No iba a la sinagoga, porque si iba a la sinagoga lo sacaba, Claro. porque era romano. Exacto. O sea, no podía ir al templo, no podía ir. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el reino está en el templo? No, no necesariamente. Entonces, se supone que ahí estaría la gente espiritual, pero no siempre pasa eso. Por eso que uno tiene que venir con un pensamiento diferente cuando viene al Señor. Uno tiene que venir con amplitud, uno tiene que ver con amor, mirar a sus semejantes con amor para que las cosas de verdad funcionen como funciona el reino de Dios. Amén. Vamos al segundo punto. Yo creo que el primero quedó claro, ¿no? El reino está avanzando. 2. Lo que Dios ha limpiado. Aquí vamos a ver 3 versículos. Por favor, pastora, léanos. Hechos 10, del 9 al 20, de la Reina Valera contemporánea, dice así. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto, le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo, atado por las 4 puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: No, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta y preguntaban por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Tremendo, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí? Como parte de la misma historia. Estaba pasando algo con Cornelio, pero a la misma vez estaba pasando algo con Pedro. Dios no deja las cosas en el aire. Hablamos de que Cornelio no era religioso, no asistía a la sinagoga, pero sin embargo tenía una relación con Dios. ¿Correcto? Pedro sí asistía a la sinagoga, era judío, tenía conocimiento de la palabra, tenía muchos conceptos, pero sin embargo, ¿qué cosa le impedía a él entender la visión? La religiosidad. O sea que hay veces que la tanta letra nos puede frenar para hacer la voluntad de Dios. Sí, pero estoy dando la primera pausa. ¿Amén? Entonces, veamos ese aspecto, porque lo dice claramente. Hay una cosa que lo tranca a Pedro, que es la visión que le muestra el Señor, lo pone fuera de base, porque realmente no entiende qué está pasando. Y justamente cuando termina, llegan esas 3 personas a decirle lo que estaba pasando. Entonces, yo me imagino la confusión en la que Pedro estaba. Igual como cuando nos pasa a nosotros, cuando estamos frente a algo que Dios nos está hablando y no lo entendemos. Entonces decimos: vamos a orar. Vamos a preguntarle a fulanito, a menganito, a sutanito. Cuando la palabra te habla, actúa. Como Cornelio. Cornelio bastó que el Señor le dijera: envía. ¿Y qué hizo él? Bajó, mandó a sus hombres a traer a Pedro. No lo dudó. Pero sin embargo, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Terco. Y él era el cristiano. Como algunos de nosotros, ¿no? Aquí alguien está hablando del Señor. Pero es que en esa época... Miren lo que les está hablando el Señor, ¿eh? Sí, es verdad, pero en
esa época no sé. No tiene micrófono. No Sí, sé. está ahí, no. You got one. Oh, sweet. Somebody turn on the microphone, please. Es que en esa época lo que hoy conocemos como cristianismo en esa época no se veía. En realidad era judaísmo y los que creían, los supuestos mesiánicos, los que creían en Yeshua. Entonces ya más adelante de la historia se dividen, ya hay como un cristianismo, eso, pero en esa época no. Pero sí, Pedro era el que conocía de Cristo, obvio, caminó con él. Era judío, pero conocía a Cristo, había vivido con Cristo. Claro. Por lo tanto, él debía ser más obediente que con ellos. ¿O no? Exacto, así es. Entonces no tiene justificación. No, en realidad no. No hay justificación para Pedro. No, para nada. Ponchado. Strike out. 1, 2, 3. Siento que a veces lo que pasa es que nos llenamos tanto de conocimiento que comenzamos como a confundirnos nosotros mismos y no nos guiamos por nuestro corazón. Entonces, confiamos más en nuestro conocimiento, en nuestra lógica, que en lo que dice realmente tu corazón. Hay algo que yo digo mucho, que es esa parte de que, o sea, tú cuando te instruyes mucho, pero está aquí. Pero tienes que llevarlo acá. Si no baja, No, o no lo no hay vida. un poco. No lo puedes hacer. Si no Sí, lo porque no- tampoco a veces es bueno solo guiarte por el Es que corazón. no vamos. Si tomamos en cuenta, y sé lo que estás diciendo, pero queremos aclarar un poco, porque tenemos personas que nos están mirando y ustedes también necesitan saber. Ajá. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y cuando está hablando del corazón no es del músculo, está hablando de los sentimientos, de la lógica, del razonamiento. Entonces, eso es peligroso. Por lo tanto, yo no recomiendo guiarse por el corazón. Yo recomiendo que uno debe aprender a ser obediente en el espíritu. ¿Para qué? Para que Dios enrumbe nuestro camino. Claro, esa es la palabra O sea, correcta. Exactamente. El ¿Por qué? cerebro y el espíritu. Porque si no vivimos en el espíritu, entonces nuestro corazón, como tú bien dices, nuestro razonamiento, nuestro sentido común puede tomar decisiones equivocadas, como lo hemos visto en nuestra vida. Hay decisiones equivocadas. Entonces es otra dimensión. Cornelio vivía en esa dimensión. ¿Por qué? Porque él no tenía tanto, yo diría, no tenía tanta Torah. Él no tenía tanta Torah. Él lo que tenía era una vida espiritual. Él hablaba con Dios. Era más fe que otra cosa. Fe y obediencia. Bueno, fe y obediencia, claro. O sea, una fe obediente, porque ese tema siempre lo recalco, porque mucha gente dice, yo creo en Dios, pero hace lo que le da la gana. No, pero eso no es fe. Entonces, no, pero dice que cree. Porque es que el versículo lo toman a su, el versículo lo toman a su conveniencia. Hebreos 11.1 dice, ¿qué dice Hebreos 11.1? Hebreos 11.1, ¿qué dice? Sí, esa es la definición La de fe fe. Ajá. Es la certeza. De lo que se ve. De lo que es. ¿Ah? La convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es creer, confiar. Sí, pero si tú dices que crees y confías, entonces eres obediente. Por tu obediencia es que se te va a ver tu fe. Cuidado, porque eso no es lo que nos han enseñado en nuestra fe antigua. Es hacer. Cuanto más haces, más crees, más das, etc. No, Cornelio no era así, tal vez empieza así, pero realmente se termina como Cornelio, teniendo una relación muy close, muy cercana. Igual pasó con Pedro. Pedro llegó a desarrollar una fe tan grande debido a su obediencia, porque este fue un acto que lo desató a Pedro. ¿Por qué? Porque lo hizo romper con esa religiosidad, con ese costumbrismo propio que nosotros también manejamos.
Porque ¿en qué nos parecemos nosotros a los hermanos judíos? Es que tenemos muchas tradiciones. Tradiciones. Estamos en un mes donde hay muchas tradiciones. Y sin embargo yo veo muchos cristianos diciendo, ay, vamos a hacer trick-or-treat. Cristianos que están disfrazando a sus hijos. En que están haciendo decoraciones y cosas. No, y decoran sus casas y todas esas cosas. Ay, no, es que ¿cómo le vamos a privar a los niños de sus... Ahí viene la parte de las emociones, yo creo. Porque yo no lo hago con malas intenciones. Las emociones. Eso son más que emociones, hermano. Eso no es fe. Eso no es fe. Realmente no es fe. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Dios es ponerte a elegir. O eres o no eres. ¿A quién glorifica esa fiesta? Al diablo. Bueno, sí, entonces, porque hay gente, esa gente, es más, le regalan los tratados, los mira los tratados y no los lee. Pero le pone, la maestra del colegio le dice, es que tienen que venir disfrazados, inmediatamente los disfrazan. Entonces, ¿cómo, en cambio, Cornelio, siendo romano, los romanos, ¿cómo son? Los romanos son paganos. La religión romana es pagana. Por lo tanto, los principios religiosos de Cornelio eran paganos. Y sin embargo, ¿qué hacía él? Oraba y ayudaba a los pobres. Ajá, porque le dijo, Dios escuchó tus oraciones y tu ayuda. Y hablaba con Dios. Porque Dios le hablaba como si fuera... Mira que le dice, si él no conociera al Señor, ¿por qué le dijo al ángel, ¿en qué te puedo ayudar, Señor? ¿En qué se te ofrece, Señor? Si no hubiera conocido al Señor, sale corriendo, un fantasma. ¿O no? Entonces aquí estamos viendo con mucha claridad que el reino siempre está avanzando. Que no lo percibas no significa que no esté avanzando. Estás en otro reino. ¿En qué reino estás? Salomón, ¿en qué reino estás? En el de Dios. Amén. Entonces, recuerda, tu caminar tiene que ser como Jesús. Tu modelo, hijo, es Jesús. ¿O no, Brano? ¿Cuál es mi modelo? Tu mamá dice. ¿Y tu mamá qué sigue? Who's your role model? ¿Ah? Dios dice. ¿Who? ¿Dios? ¿No es Jesús? Who is Dios? ¿Qué? Jesús. Jesús. Yeshua. All right, good. Ese es el punto. Si nosotros no... miren, queremos que nuestros hijos sigan a Yeshua, pero nosotros solamente en la iglesia. En la casa no hablamos de Yeshua, en la casa no mostramos a Jesús, no hacemos nada. Miren, como Pito, yo a veces hablo y le pregunto, yo siempre estoy afirmando su fe. Yo tal vez no le deje herencia, pero ¿para qué le va a servir una herencia si la mejor herencia que le puedo dar es la vida eterna? ¿Y él tiene a Jesús en su corazón? I have one. Yeah, I sure do. Él está ahí, pero está Ay, ahí. Él siempre está pendiente, siempre está pendiente. Hace poquito Ana María me decía que Salomón está buscando impactar a sus compañeros con Jesús, con Jesús, ¿no? Sí. Está tratando él de cambiar la forma de que los amiguitos de él vean a su fe. Sí, y los invitó a la iglesia. Yo vi un chat que él tenía y Quería hablar. la semana pasada. ¿Quiénes quieren ir a la iglesia? Dale el Hoy, ayer mi mamá me compró llaveros acá y unos de esos le di a mi amiga. ¿Tú quieres Qué que, bueno. Esa es muy buena evangelización porque Así es. tiene versículos ahí. ahora, ¿tú quieres que yo te dé un consejo? ¿Te puedo dar un consejo? Ok. Número uno, primero tienes que fortalecer tu fe, la tuya. ¿Cómo la fortaleces tu fe? Conociendo y hablando con el Señor. ¿Para qué? Para que cuando tú
hables de Cristo y te rechacen, no te afectes. Porque ¿qué pasa? Que ahorita tú puedes tener todo el deseo, pero lamentablemente el mundo está contra ti, como está contra todos nosotros. Así es. Entonces, ¿qué va a hacer? Te van a rechazar, te van a bullear, te van a apartar, etc. Pero tu fortaleza tiene que ser tu mejor amigo, que es Yeshua, con el cual debes hacer todas esas cosas. Por eso, no te digo que está mal que hagas eso, pero para que tú comiences a repartir esos regalos bonitos, es para cuando la gente se interese. Que tú le digas el cambio que está viendo en tu vida. Si ellos ven un cambio en tu vida, entonces van a preguntarte por esas cosas. Y ahí es donde tú los tienes que evangelizar. Hablarle de Jesús. Porque en el caso contrario, hay gente que se aparta porque dicen, mira, me invitó a la iglesia, pero mira cómo se porta. Miren qué anda. Así pasa, así nos pasa a nosotros. Yo el otro día estaba escuchando a una señora que estaba predicando a Cristo, a otra. No, que sí, que sí. Y entonces viene una persona rapidito y le dice, mira, necesito pasarme. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque este minuto no es mi puesto, mío. Váyase atrás. Bueno, y los cristianos. Se ve todos los días. Se ve todos los días. ¿Usted cree que en la escuela no se ve eso? En la escuela. Pastor, y ciertamente me pasó ayer con César, que yo también les compré 2 llaveritos que dicen llaveros para los mejores amigos. Y él me decía, mamá, ¿y si no me lo quiere aceptar? O, ¿y si mi amiguito que yo se lo quiero dar no cree en Dios? ¿Sabe? Claro. Y ciertamente, como usted dice, se tiene que fortalecer eso. Y yo dije, bueno, mi amor, tú simplemente se lo regalas y ya lo que Mira, y ustedes, mamás, tienen que ayudar a sus hijos a fortalecer. En este momento, lo más importante, Ana María, es que fortalezcan la fe de Salomón. Por eso te estaba dando ese consejo, Salomón, ¿me entendiste? O sea, crece, hijo, prepárate, fortalece, ponte fuerte, para que cuando te digan un no, digas, no importa, Señor, voy a encontrar, ese que tú me dices, ese tesoro lo voy a encontrar, voy a seguir. Ay, eso es lo que yo hice en mi vida cristiana. Yo también empecé como todos ustedes. Yo sabía que alguien me estaba mirando y alguien veía un cambio en mí. Y ese es el que me siguió. ¿Y yo dónde voy? Donde estoy siempre, mi testimonio es cómo me porto, cómo me comporto. Y de ahí es que me preguntan. Me dicen, usted es extraño, ¿no? Sí, le digo, sí. No, es que yo soy pastor. Usted es pastor. Entonces, hay algunos que en el avión se han parado y se han ido para otro lado. Eso a mí no me importa. Pero otros, pero fíjate, se ha ido uno y viene otro. A presentarle el evangelio. Siempre hay alguien. Pero siempre. O sea, no nos enfoquemos en los no, enfoquémonos en los sí. Los sí somos los que queremos. Eso es lo que estaba haciendo con él. El segundo versículo, pastor. ¿Tú estabas leyendo? Sí, yo estaba leyendo. Dice, Hechos 10:28 dice, entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver cómo no puedo llamar a nadie gente común o impura. Recién entendió Pedro el mensaje. Estaba bien lentito, ¿eh? Estaba bien lentito. ¿Por qué? Porque la religiosidad hace que nos pongamos lentos. Nos demoramos en pensar. O actuamos simplemente, como decía Alejandro, por los impulsos, por las intenciones, por los sentimientos, por las emociones. Y eso muchas veces nos retrasa. ¿Por qué? Porque comenzamos a cuestionar lo que Dios nos está diciendo. Señor, pero ¿cómo si yo he perdido toda mi vida? Que yo no voy a comer esos animales. Pero si no te está diciendo que comas esos animales, lo que te estaba diciendo es que lo que es de Dios no lo llames impuro. Pero no lo entendía. Pensaba que le estaba hablando de comida. Claro, porque tenía hambre. Pastor, yo estoy como Pedro, cuando yo tengo hambre. También. Tenía hambre.
Tenía hambre. Pedro dice ahí que la Sí, lectura que tenía hambre y pidió que le prepararan comida. Entonces, moraleja, no estudia la palabra de Dios si tienes hambre. Who's hungry? ¿Ah? Entonces, ¿qué cosa te recomienda acá el Señor? Que uno tiene que estar tranquilo, apacible y decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Pero bueno, en ese momento él decide, al ver la insistencia, al ver que le habían enviado unos emisarios para llevarlo a Jope. Dice, Hechos 10:34 dice, entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace excepción de personas. Recién está entendiendo. Ok. Cuando me manda a predicar, entonces voy a entender, Señor, que tú me estás mandando a predicarle a paganos. Entonces, Pedrito, ¿cuándo ibas a alcanzar a las multitudes para Cristo? Nunca. O sea, no va. ¿Qué está diciendo ahí? No prediques dentro de la iglesia solamente. Predica afuera. Afuera donde están los paganos. ¿Por qué esta visión no avanza más rápido? Porque estamos pensando, es que me van a rechazar. Es que no. Miren, tenemos que ser conscientes de que para que haya un sí tienen que haber muchos no. Porque los no significan que estás haciendo el trabajo. Esto no es una lotería. Es más, hasta en la lotería tienes que jugar muchos juegos para que te saques algo. Igual cuando y todos los que han trabajado en ventas, cuando trabajas en ventas, ¿qué te dicen? Son como que de 10, 1, de 20, yes. Entonces, ¿qué haces? No, me voy a poner a orar antes de empezar a trabajar para que cada llamada que haga, pues sea un sí. Pero de todas maneras va a haber un no. ¿Sí o no? El diablo es astuto. El diablo es muy astuto. El diablo sabe que tú estás en la onda de agarrar tu primer discípulo. Entonces, no. Entonces estás pensando que todo lo que tú miras es el discípulo que tú estás buscando. Te equivocas. Hermano, miren, no es por nada, pero yo les puedo decir cómo se funciona en el reino. Yo lo aprendí desde que me convertí. Yo sabía que mi testimonio, mi relación con él, iba a causar trastorno. Y aunque era una persona que tenía muy mal carácter, en la iglesia a los 6 meses empecé a servir con los sugieres. Qué bueno que digo Lucho, y tan fuerte era mi testimonio de andar con Dios, que la gente me seguía. Al cabo de un tiempo, Dios me entregó el ministerio, ese ministerio en el que yo había entrado siendo el menos reconocido. Porque fíjate cómo es la cosa. Yo llego a una iglesia sin conocer absolutamente nada, le piden voluntarios para empezar a servir, me paro, soy el menos antiguo de todos, porque en ese momento había un cambio completo de servidores, pura gente con 5, 6, 7 años de estar en la iglesia, empezar a servir. Yo era como decir el rookie, el extra rookie, el que nada sabía. Y sin embargo, a punto de mi fe con Dios, de mi caminar con Dios, estas personas antiguas empezaron a ver que en mí había algo diferente. Y que, ¿saben qué? Me gané el respeto de los antiguos. ¿Por qué? Porque mi caminar era distinto. Cuando paso a trabajar ya al cargo de ese ministerio, ya yo venía con un equipo, el cual pertenecía a Lucho. Y yo les puedo decir mi versión, pero él les puede decir la otra parte. ¿Por qué la gente venía a servir conmigo? Lucho. ¿Por qué la gente servía con nosotros? Porque todo lo que veían lo hacemos con excelencia.
y había algo que empujaba a la gente a querer estar en el equipo de nosotros. Era algo como que todo el mundo quería estar en el ministerio del pastor Pepe, sin ser todavía. Y no era pastora. Y no era pastor. Era simplemente un líder. Pero había tantos testimonios por lo que yo decía. Por ejemplo, muy fácil para mí. No había servidores. Como que no había. Yo era el servidor. Yo tenía que hacer todo, lavar baños y limpiar y recoger mesas y todo. Lo hacía yo. Todo. Yo no necesitaba que alguien lo hiciera por mí. Es más, los líderes y pastores siempre en las cosas estábamos en reuniones ministeriales, por ejemplo. Los proyectos pastores. ¿Quién iba a recoger? A mí no me importaba, yo era el que recogía. Yo era el que limpiaba, yo era el que hacía todo. Y los proyectos más difíciles te lo daban a ti siempre. Así es. Y es más, no solamente los proyectos más difíciles, las ovejas más difíciles del ministerio me las entregaban a mí. También. Las que nadie quería, esas eran para el hermano Pepe. El hermano Pepe. Porque Dios estaba conmigo. Eso fue lo que me hizo pastor a mí. El servir. Así que, hermano, no se enfoquen en lo que hacen, enfóquense en Él. Y cuando se enfoquen en Él, Él pondrá su testimonio en el lugar que debe ser. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. No miren al lado, si hay alguien a tu lado haciendo o no. Mientras Dios te dé fuerza, mientras Dios te ha dado manos, pies, hazlo para Él. Él que tú estás mirando desde arriba, Él te va a hacer. Te va a recompensar. Te va a recompensar. Y No el te ser- preocupes. y el no te servicio- preocupes, te lo digo, no te preocupes. ¿Okay? Porque Dios está mirando lo que tú haces. Pero Dios está trabajando con tu corazón. Cuando tú dejes de pensar en que estás solo, tú vas a ver el fruto. Dios te va a mandar la ayuda en el momento indicado. Y porque iba a decir, pastor, que es contagioso. El servicio es contagioso. La gente se ponía a servir al lado de nosotros, que a veces no tenía que ver con nuestro ministerio, y se ponía a servir a nosotros simplemente porque nos venían sirviendo y de la forma que nos Nos servían. veían tan rápido. Entonces decían, no, yo quiero estar ahí, y venían a servir con nosotros y se contagiaban del servicio. Pero nos pasa ahora también. Estamos celebrando una fiesta, todo esto está lleno de mesas y todo está diferente a lo que es. Termina y ahora ya no me saco el saco como antes, porque ya después están los ministros antiguos que tienen tiempo conmigo. Pero antes acababa una fiesta y yo mismo como pastor, ¡pah! El saco abajo y a recoger. Y todo el mundo sigue. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que espera el Señor que uno haga. Que realmente demos el ejemplo. Hay muchos seguidores, pero hay pocos que agarren el estandarte del Señor. Entonces, hay que tomar en cuenta. Lo mismo que les estoy comentando, háganlo en la calle, háganlo en su círculo. Salomón, en tu grupo. Que ellos te vean diferente. No hay que ser seguidores, hay que ser cabeza. Hay que estar lleno del Señor. Si tú estás lleno del Señor, te levantas, oras, le dedicas tiempo, Él te va a levantar como levantó a Cornelio. Pero si no lo haces, no esperes que Dios te dé nada gratis. Solamente la gracia, solamente tu salvación. No, yo le acabo de decir, le dije, tú vas a ser servidor. Y me dice, sí, cuando ahora termine la academia voy a servir. Me estaba diciendo. No quieres terminar, hijito. ¿Quieres ser servidor? Empieza ya. ¿Quieres ayudar? ¿Seguro? Ok, toda la semana vas a ayudar a Alejandro. Así que Alejandro, le vas a enseñar. Porque me acaba de decir. ¿Ok? Le vas a enseñar. Y vas a ver cómo te van a comenzar a mirar en la iglesia. Sí, es verdad. Tú vas a crecer acá porque el servicio te va a hacer crecer. ¿Quieres que te dé un testimonio? Joshua. ¿Tú conoces a Joshua o no? Ok. ¿Qué te parece Joshua? ¿Ah? ¿Pero qué tú crees de él? ¿Es un buen niño o no es un...? Ok. ¿Dónde crees que él aprendió? Aprendió sirviendo, no acá. Cualquiera puede ser, pero él aprendió sirviendo. ¿Ok? Voy a hablar con Santiago también para que se comprometa contigo. Pero tienes que cuidarlos. Tienes que cuidarlos y aprenderlos a llevar.
Si tiene que recogerlo, lo tiene que recoger. Yo recogía a la gente, Ay, a mí también me yo los llevaba a comer, 5 o 6 yo los invitaba. Se convirtieron en mis hijos, ¿o no? Así es. Eran mis hijos. Andaban conmigo por todas partes. La gallina y el gallo y la gallina y sus pollitos. Cuando nos despidieron de la iglesia fue así. Nos dijeron, ahí viene la gallina, el gallo y sus pollitos. Es que eso es la función pastoral. Cuidar. Amén. Ya te entregamos uno. Sí. Él va a crecer porque te va a ver a ti. Así que mucho cuidado con lo que tú haces. Ajá. Eso te iba a decir, porque Mucho cuidado con lo que es tú haces. impresionante el impacto que ustedes tienen en ellos, porque siempre el tema de conversación, por lo menos en tu caso, mamá, Lucho me dijo que tal y tal, eso les queda Les ahí. queda. Así Y es. Lucho me contó que tal y tal cosa, y Javi me dijo que tal, o sea, a ellos les queda ahí. Así es, sí. Somos, los líderes aquí son determinantes en la vida de los jóvenes. Yo sé que este jovencito me admira mucho. ¿Y cuántas veces yo he hablado con él? 4 veces. 4 veces yo he hablado con él. Pero él sabe que él puede venir a contarme cosas, porque yo no las voy a compartir con nadie. Ups. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Sigamos el siguiente punto. Entonces ya vimos que Dios, Que el reino avanza. y que lo que Dios ha limpiado da fruto. Dios nos está limpiando. ¿Por qué nos tiene aquí en este grupo hoy? Porque quiere levantar estos grupos. Ya pronto vamos a dar una noticia importante que va a ser determinante, porque los grupos van a comenzar a crecer basado en eso. Amén. Amén. Basado en eso, que hay que hacer el trabajo. Tercer punto. Luis, léeme. Tercer punto. Uy, era eso que lo tengo en inglés, pero bueno, vamos a leerlo. Ah, bueno. Algo muy importante. Dice, no seamos estorbo. Wow. Hechos 10, 44 al 48 y Hechos 11 al 17. ¿Leo el versículo? Sí. Dice, el Hechos 10, 44 al 48 dice, mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. ¿Qué está pasando ahí? Ahorita ¿qué está pasando ahí? ¿Qué estamos viendo? Empezamos a ver viendo cómo Dios le habla a Cornelio, le habla a Pedro. Pedro comienza a predicar y como consecuencia de que el Espíritu Santo estaba moviéndose ahí, inmediatamente cayó y los tomó a esos supuestamente inconversos, supuestamente paganos, pero yo creo, mi opinión es que eran más espirituales que los mismos judíos que estaban judaizando a la gente. Así es. Eran cristianos puros, seguidores de Cristo puros, seguidores de un Cristo que no conocían a Cristo en persona, pero conocían al Cristo que portaba a Cornelio. Conocían al Cristo que Cornelio conocía. Por lo tanto, esas personas fueron llenas del Espíritu, pero qué tremendo, de que en ese lugar había judíos que fueron con Pedro. Y ellos comenzaron a cuestionar. Creo que en el 17 lo dice, ¿no? Sí, ¿leo el 17? Sí. Dice, pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Yeshua, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Yo me imagino a esos judíos diciéndole, pero ¿cómo vas a poner eso? ¿Cómo vas a hacer eso, Pedro, si primero se bautiza en agua y después en el Espíritu? Aquí el Espíritu Santo se equivocó. ¿Será que el Espíritu Santo se equivocó?
don't think it's wrong. ¿Ah? No, porque tú dices que no. ¿Se equivocaría el Espíritu Santo? ¿Dios se equivoca? No. Entonces, ¿qué le está dando? Una lección adicional a Pedro y a los judíos. De que Dios obra como le da la gana. Y nosotros no podemos ser el tropiezo. No podemos ser el tropiezo. Pastor, y tremendo porque muchas veces nuestro propio conocimiento es el que más tropiezo puede llevarnos a parar, ¿no? A frenar el mover que el Eterno quiere hacer en las personas. Y aquí estamos viendo que estos judíos pues eran judíos ya conocedores. Claro. Y que ¿Tenían mucha Torah? tenían demasiada Torah y que en su conocimiento pensaban que tenía que Dios seguir un protocolo. Y Dios no sigue protocolos. Dios Y hace ese como es el pecado más grande del Yes, pueblo judío. exacto. Que ellos, teniendo la Torah en sus manos, ¿qué cosa hicieron? La desestimaron para poner la ley judía. Por eso es que ese pueblo ha tenido tantos problemas y sigue teniendo problemas. Porque el yo de ellos se volvió tan fuerte que ellos pensaron que podían ayudar mejor a Dios haciendo mejores leyes. Así es. Estamos equivocados, hermano, así no funciona el asunto. Y hay otro ejemplo que no sé si recuerdas que lo vimos, que en el día de descanso, que igual Dios ayudó y le decían, no, pero es que es el día de descanso, ¿cómo lo va a ayudar? No, es que para Dios no existe esa solemnidad de que no, el día de descanso no puedo hacer nada, no. Si hay que ayudar, hay que ayudar. Claro, claro que sí. El pecado de romper el día de descanso es hacer algo que tú quieres hacer para ti, Para tu carne. para tu carne. Isaías 58 dice, si detienes tus pies en el día de reposo y los santificas, no yendo en tus propias ideas, ni en tus propios caminos, ni en tus propios pensamientos, sino que lo honras y lo llamas tu delicia, entonces no haciendo lo que tú quieres, entonces ya el Señor te bendice. Pero tenemos que entender que es como dice el pastor, no es lo que nosotros queramos hacer. Si el Señor te dice ayúdalo, tú ve y le ayudas, ¿me entiendes? Ahora el Señor te va a decir que lo ayudes si tú ves la situación y la condición en la que está la persona. Es fácil discernirlo, pienso yo. No puedo hacer una fiesta. Exacto. Entonces Pero ojo, pero puede ser que haya una fiesta que Dios te diga que vayas, con un propósito distinto, pero no por ti. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que a ti te va a dar, como por ejemplo hace poco tuvimos nosotros una reunión en ese día. claro, una boda. Una boda. Yo era el oficiante, ¿cómo voy a faltar yo a una boda? Entonces fui, pero yo no me sentía culpable por nada de eso. Entonces, yo ya había entregado esa parte al Señor. No es una cosa. No, y Yeshua estuvo en las bodas de Canaán. Claro. Esos fueron 7 días. Ahora, ¿qué significa eso? Que no todos los viernes puedo estar de boda. ¿Qué significa eso? Que no todos los viernes voy a tener pretextos para hacer lo que yo quiero. A eso se refiere. O sea, hay sus excepciones que son muy importantes de hacer. Pero lo más importante que estamos viendo hoy en todo esto es que, como dice Luis, muchas cosas que nosotros conocemos del conocimiento nos puede detener para ser de tropiezo para otros. Y eso no lo podemos permitir. ¿Amén? Entonces, el primer punto, ¿de qué se trata? ¿El reino? Avanza. ¿Está estático? Avanza. Avanza. ¿El segundo punto cuál es? Lo que Dios ha limpiado, nadie lo ensucie. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. De ahí parte eso. Y por último, Que no seamos que no seamos estorbo para la obra. Amén. Entonces, nada de estorbo. qué tremendo, porque ahí vemos que el reino está activo en todos los puntos. En ese ejemplo de Hechos 10, vemos que el reino siempre estuvo activo. Y ojo, que lo sobrenatural de Dios estuvo en diferentes lugares. Por eso vemos la omnipresencia de Dios en todo. Estaba en Jope, estaba donde Pedro estaba donde estaba Cornelio, estaba donde todo el mundo está. Ahí está Dios. Amén. En estos momentos está aquí. Qué tremendo.
Amén. Qué bendición. A ver, ¿quién más quiere comentarnos? Comente, pastor, ya que estaba hablando tanto. No, le estaba contando a Luchito en este momento que hoy día hablaba con mi hija y Pepito, hablábamos del cumpleaños de él, que todavía viene para diciembre. Y le decíamos justamente acerca del viernes, que es Shabbat para nosotros, y entonces le decía a Pepito, ¿y cómo vamos a hacer que es tu cumpleaños? Y le digo, vamos a tener un cake de pan, será o algo. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces él como que se queda pensando y dice, ¡ay! ¿Y ahora qué va a pasar? Como que, ¿qué hago? Y entonces, y él dice, ¿ahora qué? Pero mira lo que Lucho en ese momento me dice, es una celebración, porque la bendición de él, de tenerlo y todo, o sea, cumple 34 años. O sea, cada año que pasa yo digo, wow, cuando no le dieron ni un solo día, entonces para nosotros es una bendición. Es una celebración. Una celebración de parte del Señor, que pues todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y nos sigue dando. Y por eso, y si que tremendo, hay personas que no celebran cumpleaños por eso. Imagínate. Están en esas ridiculeces. Sí. De no celebrar cumpleaños porque creen que son más aceptados por Dios por no hacer ese tipo de cosas. Yo le digo, tenga criterio. Pregúntele a Dios. Deje que el Espíritu Santo lo tome, le diga. Fíjense cómo le habló a Pedro, un hombre judío, cumplidor de la ley, le habló con algo que le voló la cabeza. Y el hombre tuvo que estar, me imagino, horas o días pensando acerca de lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Por la religiosidad, por la intolerancia que a veces podemos desarrollar por no entender bien la palabra. Si no la entiende, pregunte. Exacto, yo pienso que a mí me quedó esto, el reino siempre avanza. Eso es algo que tenemos que tener nosotros siempre en mente, porque nosotros que somos servidores natos, que nos gusta estar ahí, que somos felices dando, somos felices sirviendo, cada vez que hay algo, siempre, tú también, Mayra, dice, ay, ¿qué ayudo? Y la otra, ay, ¿qué hago? Entonces, hay personas que son así, hay personas que no, hay personas que tú las ves y no les da el servicio por ninguna parte. Pero no podemos, o sea, nosotros tenemos que seguir avanzando en todo tiempo, ya sea en la academia, ya sea en el servicio, en el ministerio, en los niños, en los jóvenes, en todas partes donde Dios te ponga, tienes que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque otro toma tu lugar. Y tú te quedaste, ay, no, qué aburrido, qué pasado, no, ya estoy cansado. No, pero sabes que viene otro y toma tu lugar y sale adelante. El reino sigue avanzando, no por nosotros nos podemos quedar y sentar, pero el reino va a seguir avanzando. Si hoy día no estoy yo, esto va a seguir avanzando. No va a quedarse, sino que el reino sigue avanzando. Todo el tiempo el reino va a avanzar. Y tremendo lo que dices, pastora, porque si el reino avanza, quiere decir que si nosotros avanzamos con él, vamos a llegar a la meta, como decía Pedro. Así es. Pablo, perdón. Y tremendo porque al final de la meta siempre van a haber premios. Nosotros no lo hacemos por el premio, porque el premio ya lo tenemos la vida eterna, ¿entiendes? Pero el Eterno sabe. Por eso la palabra de Dios habla de coronas. Exacto, las coronas. Nos perdemos la bendición. Yo tengo una amiga que es esposa de un pastor. Y en esa época yo me acuerdo de que pues ellos se mudaron a otro estado y estaban en una iglesia y estaban ahí ayudando y todo. Y ella es una servidora nata, pero estaba haciendo las cosas como en su tiempo, como en lo que ella podía, en la que ella quería y eso. Entonces un día le pregunta a la pastora, le dice, y eso que ella era como la que ayudaba en todo lo que era la contabilidad y una serie de cosas. Y le dice, ¿y por qué yo no estoy en nada? ¿Qué piensas en nada específico? ¿Qué piensas? Es que eres un comodín, le dijo. Y ella se sintió. Le dijo, ¿por qué soy como un comodín? Porque no estás, le dijo, es una persona que solamente la pone en el lugar que la necesitan en el momento que lo necesitan. ¿Ok?
¿Por qué? Porque lamentablemente no se comprometía con nada. Entonces ella agarró y en ese momento como que reaccionó y dijo, si yo siempre he sido una servidora, yo siempre he sido así, ¿por qué estoy así en este momento ahora? Entonces, claro, eso fue para que ella tomara reaccionara, y la pastora nunca le decía nada, la seguía manteniendo en todas las cosas, pero era así, y entonces cuando ella se dio cuenta, dijo, no más. Ya, claro, después ellos son líderes, y pues como te digo, es esposa de uno de los pastores, pero en ese tiempo pasó por eso. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el reino siempre va a avanzar. Con nosotros o sin nosotros el reino avanza. Y pues nosotros, qué mejor que con nosotros, ¿no? Así es. ¿Ah? Que seamos parte de esa bendición. Todos nosotros que seamos unidos y parte para esa bendición. Y todos ustedes también que están en línea, que sean parte de toda la bendición. Así que pueden venir aquí y aquí todos unidos para adelante. Brandon también puede servir. Claro, si él sirve. Es lindo. Sí, él ayuda. Sí, él es muy lindo y muy bueno, ayuda mucho.